escuchando. Este es un tiempo que estamos apartando semanalmente para buscar del Señor y escuchar sus palabras, hermanos. Entonces, como siempre, les voy a suplicar que tengan su Biblia en mano. En algunos mensajes de pronto usaremos más la Biblia que en otros, pero siempre es bueno tener la palabra del Señor en nuestras manos para ir llevando un hilo, una secuencia de lo que estamos hablando. Hermanos, lo que quisiera comentarles, hablarles el día de hoy es algo curioso en realidad. Y antes de seguir, solo le digo a los hermanos que se están conectando lo mismo que les dije a los hermanos del inicio, que tratemos siempre de mantener el orden, por favor. No creo que sea agradable al Señor, hermanos que salen, que se levantan, que voltean, entonces solo hago ese paréntesis por los hermanos que están entrando. Pero les comentaba, este mensaje, mis hermanos, es un mensaje bastante curioso, sinceramente, algo un poco diferente. ¿Por qué? Porque no sé si alguno de ustedes estuvo o escucharon, pero hace varios años el pastor José Luna, en la iglesia que él estaba pastoreando, yo me recuerdo, hermanos, que una vez él se paró en el púlpito y habló de unos personajes secundarios. No sé si alguien se recuerda de eso, de pronto solo yo o más de algún hermano por allí, pero se trataba de algo, se trataba de un tema de que en la Biblia, especialmente en las epístolas, en los evangelios, en los 4 evangelios, hermanos, pasa algo, y es algo bien curioso y bien interesante, que hay personajes secundarios. Quiero explicarles a qué es lo que me refiero con personajes secundarios. No necesariamente personajes sin importancia, pero de pronto, para poder entender a lo que me refiero, de pronto en alguna película se contratan actores de diferente forma. Hay actores que son los actores primarios, los que se llevan el mayor tiempo de filmación. Como también, hermanos, hay actores de que no tanto. Hay actores primeros, hay actores segundos, hay actores terceros, hay incluso dobles. Pero de vez en cuando aparecen actores de que su papel es en una escena. Termina en una escena su papel y no se vuelve a saber de ellos. La verdad, eso nos da un reflejo de lo que queremos hablar hoy. En los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, existen esos personajes. No son personajes muy famosos, no son personajes muy populares, no es un Pedro, no es un Juan, no es un Mateo, no es un, no sé, pongan el nombre de cualquier personaje de los que ustedes podrían imaginarse. Solo para darles una idea, un ejemplo a lo que me refiero de estos personajes, y ojo que les digo, no porque no sean personajes titulares, no es que no sean importantes, ya vamos a ver. Pero por ejemplo, un par de recordatorios de estos personajes que aparecen en los evangelios. ¿Se recuerdan el hombre pródigo? ¿Se recuerdan del hombre hidrópico? Perdón, ¿se recuerdan? ¿Alguien? Ese, si ven que algunos dirán, ¿y el hombre hidrópico? ¿En dónde aparece en la Biblia? Es que aparece solo una vez la historia de él. Creo que es en el libro de Lucas, que es uno de los que da mayor detalle de las cosas que pasaban. Pero el hombre hidrópico aparece en escena en un momento que dice que Jesús lo vio. Imagínense la escena que le toca a este hombre hidrópico. No sabemos el nombre, no sabemos nada de él. Y simplemente aparece, Jesús ve a un hombre hidrópico, que es alguien de que no puede retener los líquidos. Es una enfermedad muy seria. Entonces dice la Biblia que el Señor Jesús lo vio a un hombre hidrópico. En ese momento comenzó a discutir con los fariseos de si es bueno sanar en el día de reposo, y comenzó, la
la conversación no se tornó ni siquiera con este hombre. Después aparece uno de los últimos versículos en donde él dice: y el Señor se volvió con el hombre hidrópico y lo sanó y lo despidió. Ese para mí es un personaje secundario, no de poca importancia, sino que aparece muy poco. Ya les voy a dar otro ejemplo. ¿Se recuerdan, hermanos, cuando el Señor Jesús, la noche que fue entregado, hubo un tumulto, hubo una gran pelea? Sus discípulos, ¿se recuerdan? Cuando incluso aquel discípulo le cortó la oreja, hubo un gran problema ahí. Y entonces los soldados romanos capturaron a nuestro Señor Jesucristo, los discípulos se desaparecieron, pero ¿saben qué aparece ahí? Por eso les digo, esto para mí es muy importante, porque yo soy de los que cree firmemente que si alguna información aparece en la Biblia, tiene que tener importancia. Lo que sucede es que a veces nosotros no recibimos la revelación, pero algo tiene que haber, por algo el Señor lo dejó en su palabra. Y entonces dice que este muchacho, al ver que atraparon a Jesús, dice que comenzó de lejos, venía viendo lo que estaba pasando. ¿Se recuerdan? Un joven, no dice el nombre, dice, y un joven iba de lejos viendo a Jesús, viendo la escena, hasta que a ese joven lo atraparon y dice que él se escapó desnudo, le quitaron sus ropas y salió corriendo. Para mí, ese es un personaje secundario. No es de tanta importancia, pero podría ser que sí. O el otro ejemplo, hay muchos de estos personajes. ¿Se recuerdan de José de Arimatea? José de Arimatea. ¿Qué podemos hablar de José de Arimatea? Uno dice José de Arimatea. Cuanto mucho más de algunos saben de que sí hubo un señor por ahí que aparece en la Biblia que él pidió el cuerpo de Jesús cuando fue crucificado y lo metió a una tumba. Ese fue José de Arimatea. Pero entonces lo que quiero decirles a ustedes es que ese tipo de personas abundan en el Nuevo Testamento, en los 4 evangelios. Y entonces, vuelvo y les digo, creo personalmente que no están en la Biblia simplemente porque ya no tenían que poner en un pedazo de papel, sino que algo el Señor vio en ellos, algo era necesario que el Señor tal vez nos revelara de la vida de ellos o de situaciones de ellos para que nosotros aprendamos algo. En esta hora, mis hermanos, yo quiero hablarles de un personaje que también no es muy conocido, es un personaje secundario y quisiéramos que el Señor nos hable a través de él. Este personaje, hermanos, aparece, imagínense, unas cuantas horas antes de que el Señor Jesús fue crucificado. Fue unas cuantas horas y no solamente eso. Este personaje en la Biblia solo menciona un versículo. Sale el nombre de él y lo que él hizo, por decir así. Solo hay un versículo de este personaje. Díganme si no es un secundario. De los 31,187 versículos que hay en la Biblia, solo un versículo hay de este personaje. Para ser franco, hay 3 versículos, pero están en Mateo, en Marcos y en Lucas. Juan no lo menciona, pero los 3 versículos están hablando de lo mismo. Quiero hacer mención de algo. Cuando estos evangelios son escritos, ya sea por Marcos, por Mateo, Marcos, Lucas o Juan, ellos no eran escribas. En otras palabras, ellos no eran escritores. No es de que ellos andaban con un libro en la mano y de repente algo pasaba y entonces agarraban papel y lápiz. Jesús se fue al monte y comenzaban a escribir. Comenzaban a contar 5,000 personas Jesús les dio de comer. O sea, ellos no eran escribas, no. Ellos eran parte de lo que estaba sucediendo. Entonces, ¿por qué les digo esto? Porque muchas de las cosas que vamos a ver, eso ellos lo escribieron años después de que cuando crucificaron a Jesús. Fueron años después y son partes de lo que cada uno vivió de una perspectiva diferente. Entonces es muy bueno entender esto. Pero entonces vamos a hablar el día de hoy del personaje secundario que se llama Simón de Cirene.
Simón de Cirene. Acompáñame, hermano, por favor, al libro de Mateo, capítulo 27, versículo 32. Mateo 27, 32. Leamos desde el versículo 31. Estamos hablando de cuando Jesús fue sentenciado a muerte, fue lastimado y sucedieron todas esas cosas. Estamos hablando en ese contexto. Llegamos al versículo 31 del capítulo 27 de Mateo y dice así: después de haberle escarnecido a nuestro Señor Jesús, le quitaron el manto, le pusieron sus vestidos y le llevaron para crucificarle. Ahora viene nuestro personaje, versículo 32. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Eso es todo. Eso es todo, hermano, de nuestro personaje de hoy. Encontraron a un hombre que se llamaba Simón y a este obligaron a que llevara la cruz. Antes de comenzar, hermanos, a analizar ciertas cosas de este personaje, quisiera darles por lo menos un panorama general, una historia general de quién era o cómo podemos entender quién era Simón de Cirene. Entendamos una cosa. Simón, el nombre Simón es un nombre judío, es un nombre que se usaba mucho en el pueblo de Israel. Pero el nombre en sí no es el problema para mí. Es la contradicción que dice Simón de Cirene. Cirene, hermanos, era un lugar que estaba en la costa del norte de África. O sea, era Simón, un nombre judío, pero era de Cirene, del norte de África. ¿Por qué le ponen a él escrito ahí Simón de Cirene? Era una forma para identificar quién era ese personaje y de dónde venía, así como pasó con nuestro Señor. Era Jesús de Nazaret. O sea, sabían que este Jesús, porque era un nombre común, era del pueblo de Nazaret. Lo que pasó con Saulo. Saulo de Tarso. No era el apellido de ellos, no, era la identificación de dónde provenían. Exactamente pasó lo mismo con Simón. Simón de Cirene, un nombre judío, pero de origen del norte de África. Interesante, muy interesante. ¿Por qué? Porque creo, hermanos, y los estudiosos concuerdan con esto. Simón de Cirene era un prosélito judío. ¿Qué es un prosélito? Un prosélito era un gentil, era un pagano, era alguien que no era israelita. Pero, sin embargo, esta persona, prosélito, se convertía al judaísmo y esta persona respetaba todas las doctrinas, todas las leyes, todos los preceptos de la economía y de las tradiciones judías. También tenía que cumplir con algo, alguien que era prosélito, se tenía que circuncidar. Y cuando él cumplía eso, se volvía un prosélito judío, se volvía a la religión, a la tradición judía en su totalidad. Este personaje, esta persona, era miembro activo. En otras palabras, era aceptado en la comunidad judía. E incluso personas prosélitas en ese tiempo tenían el derecho de asistir y de conmemorar una de las mayores fiestas del pueblo judío, que era la Pascua, lo que a ellos le dicen el Pesach. Entonces, ahora vamos como abriendo un poco más los ojos. Simón de Cirene, ya podemos saber de dónde viene él, del norte de África, y podemos saber de que su nombre es un nombre judío, probablemente un prosélito judío. Pero hoy vamos a ver unos detalles. Esto fue en general quién era y de dónde venía este personaje. Recuerden que solo tenemos un versículo y solo se trata de que Dios de alguna manera nos abra el entendimiento.
para lo que Él quiera. Pero vamos a ver en esta noche algunos detalles de la vida de Simón de Cirene. Como les mencioné hace poco, los escritores de los evangelios miraban cosas depende a la perspectiva de que ellos vivían. Son muy diferentes. Uno de los escritores más detallados a mi punto de vista fue Lucas. Él ponía siempre detalles bien interesantes, pero en esta ocasión me gustó mucho cómo ese mismo versículo de Simón de Cirene lo explica Marcos. Acompáñenme a Marcos porque el mismo versículo él nos va a dar un poquito más de detalles. Marcos capítulo 15, versículo 21. Marcos capítulo 15, versículo 21. Ya sabemos el contexto de lo que estamos hablando, pero miren lo que dice. Marcos 15, 21. Y obligaron a uno que pasaba, Simón de Cirene. Pero miren lo que dice Marcos. Padre de Alejandro y de Rufo, que venía del campo a que llevase la cruz. ¿Se dan cuenta esos pequeños detalles de que Marcos nos está mostrando de este personaje? Y el primer punto que yo quiero ver, hermanos, en esta noche al respecto de la vida de Simón de Cirene, según lo que acabamos de leer en Marcos 15, 21, dice allí que venía del campo. Venía del campo. Hermanos, dicen que de pronto este personaje era agricultor y estaba trabajando en el campo, y como era un buen prosélito judío, el viernes de la crucifixión de nuestro Señor Jesucristo, él venía de regreso a celebrar la Pascua. Entonces puede ser, vamos a ver más adelante si las ideas van encajando. Pero, ¿qué nos habla que Simón venía del campo? ¿Qué puedo aprender que Simón venía del campo? Hermanos, muy sencillo y muy fácil. Dios usa gente ocupada. Dios usa gente en movimiento. Dios no va a usar a gente preocupada, va a usar a gente ocupada. Oigan esto, Dios nunca va a usar a alguien que vive en un estado de pereza. Vuelvo y se lo repito, Dios nunca va a usar a alguien que vive en un estado de pereza. Recordemos algo, un par de ejemplos. ¿Se recuerdan el llamamiento de Saúl? Cuando Samuel, Dios le dice que él va a poner, que él va a responder la oración del pueblo que quieren un rey, ¿qué es lo que estaba haciendo Saúl? Y no pensemos en este momento, no hermano, pero qué mal ejemplo si Saúl fue malo, desobedeció. No, está bien, dejemos el futuro ahí. Lo que me interesa es saber qué estaba haciendo Saúl cuando fue llamado. Dice que las asnas de su padre se habían perdido. Las asnas de su padre se habían perdido y que su papá lo mandó a buscar las asnas. ¿Se recuerdan de eso? Amén. Entonces dice que él estaba buscándolas, tanto así que no las encontraba, y la Biblia dice de que iban a ir a ver al vidente Samuel para que les dijera que dónde estaban las asnas o para hablar, para escuchar algo de Samuel. Cuando llegan con Samuel, ¿saben cuál es la respuesta que Samuel le da a este joven llamado Saúl? Le dice, ya no pienses en las asnas, ya, tranquilo. Las asnas ya las encontraron, ya está en la casa de tu papá. Vamos a hablar de otras cosas. Hoy te quedas conmigo y mañana te regresas. Dios te tiene que decir algo. Ese fue el llamamiento de Saúl. Pero ¿qué estaba haciendo Saúl? Buscando unas asnas. En otras palabras, él estaba ocupado. Él vivía invirtiendo su tiempo en algo. Él algo tenía que hacer. Saúl no tenía un espíritu de pereza que el papá le dijo, ve a buscar las asnas, hijo. Ay, papá, no, qué pereza, manda a uno de tus criados. No, Saúl dijo, no, yo las busco y yo las encuentro. Un hombre ocupado. Vamos a otro ejemplo. El llamamiento de David. Lo mismo sucede. ¿Qué pasa cuando Dios a mismo Samuel le dice, ve a la casa de Isaí y vas a ver ahí al que yo elegiré como rey? ¿Se recuerdan que es David?
¿Qué es lo que está pasando? Hay varios hermanos y él está a punto de decir pero Dios le dice no, pero este no es, hasta que se le acaban los candidatos. ¿Y qué es lo que sucede? Samuel viene y le pregunta a Isaí, ¿y no tienes algún otro hijo que te sobre por ahí o algo así? ¿Qué hubiera pasado si Isaí hubiera respondido, sí, Samuel, tengo otro hijo, se llama David, pero está dormidito en su cuarto. Y no, pobrecito, ¿para qué lo vamos a molestar? Está jugando PlayStation, que hubieran PlayStation en aquel tiempo, ¿no? Está ocupado, pobrecito, él se acostó tarde viendo sus películas y está dormidito, no hay que molestar a Davidcito. ¿Será que esa era la actitud de David? Hermanos, dice la Biblia de que él estaba pastoreando las ovejas de su padre. En otras palabras, volvemos a lo mismo. Era un joven ocupado. Era un joven que algo estaba haciendo. Dios no va a llamar nunca a personas en estado de pereza. Último ejemplo. ¿Se recuerdan el llamamiento de los discípulos del Señor Jesús? Ustedes lo pueden comprobar. A todos ellos el Señor los llamó estando ocupados. ¿Se recuerdan Mateo? Había un pecador, un publicano, de que estaba llenando y recolectando los impuestos de las personas. Era Mateo. ¿Y qué hizo el Señor? Estando en su trabajo, le dijo, ven y sígueme. Y dejándolo todo, le siguió. Mateo era un hombre ocupado. También vemos los otros discípulos cuando Pedro y Andrés, el Señor dice que iba caminando en la esquina de la playa y dice que viendo a unos hombres que estaban tirando las redes porque eran pescadores y el Señor les dijo, vengan conmigo, síganme y los haré pescadores de hombres. Vuelvo al punto, el Señor usa gente ocupada. Hermanos, esto podemos aprender de Simón de Cirene, un hombre que venía del campo, un hombre que estaba haciendo algo. Dios nunca, hermanos, va a usar al perezoso. En Proverbios 12:24, no tienes que ir ahí, dice, el de manos diligentes gobernará, pero el perezoso será subyugado. Ahora sí, acompáñenme a Proverbios 22:13. Quiero mostrarles dónde está el problema del perezoso. Les quiero leer la nueva versión internacional, pero les di la cita para que ustedes también tengan referencia de lo que estamos hablando. Proverbios 22:13. Miren la esencia del perezoso. Esta versión dice así: hay un león allá afuera, dice el holgazán. Y la respuesta es, en plena calle me va a hacer pedazos. Hermanos, miren qué chistoso. Alguien que dice, hay un león allá afuera. Y en vez de decir, me escapo, me subo al segundo nivel, busco algo, me protejo, cierro la puerta, algo se me tiene que ocurrir. ¿Cuál es la ocurrencia del perezoso? En la calle me va a matar. No, ya no sirve. O sea, no hay nada que hacer. Exacto, esa es la esencia del perezoso, es la actitud de no querer salir de la comodidad. Esa es la esencia del perezoso. Hermanos, hay personas, y yo bendigo aquí a algunos hermanos, de que el Señor los tiene por un tiempo en que están buscando trabajos. Y la verdad, yo me he tratado de meter y de hermanos, ¿cómo vamos? Hermanos, si algo aparece, siempre tratamos de que ellos sepan y buscamos, ¿no? La forma de que ellos puedan estar trabajando. Pero me encanta la actitud de algunos hermanos de que tienen títulos universitarios y están muy preparados en cierta rama. Pero un hermano vine la vez pasada y apareció un trabajo y le dije, hermano, pues yo sé de sus estudios, sé de su preparación, pero apareció esta oportunidad que no tiene nada que ver con lo que él estudió. Y yo con ese temor, yo dije, ojalá que no lo vaya a ofender.
Pero bendito Dios y bendigo a ese hermano. ¿Saben cuál fue la respuesta de ese hermano? Me dijo, claro, pastor, me dijo, por supuesto, ya mismo, ya mando la hoja de vida de una. Yo no tengo ni idea, yo eso hace años algo hice, no sé, pero ya de una, claro. Y no, yo sé lo que estudié, yo sé mi preparación, pero yo no me voy a quedar con las manos cruzadas. Esa fue la respuesta del hermano. Yo no me voy a quedar con las manos cruzadas. Lo que Dios ponga, y si es otra cosa, yo lo hago, no importa. Esa actitud, qué belleza. Esa actitud no la tiene el perezoso. El perezoso dice, no, si no es de lo mío, no. Allá va a llegar el león, ya, de todas maneras, me va a comer, lo que sea, lo que va a pasar, pase, no importa. La actitud del perezoso es algo que nos descalifica para poder ser usados por el Señor. Ahora bien, cuidado mis hermanos, y escúchenme bien, pongan mucha atención. Cuidado mis hermanos con la pereza espiritual. Recuerden cuál es la esencia del perezoso, es que no quiere salir de la comodidad. Esa es la esencia del perezoso. Cuidado con la comodidad y la pereza espiritual. La pereza, mis hermanos, hoy en día está destruyendo a muchos cristianos. La pereza es la única culpable de que apenas estamos leyendo un pedacito y se nos están torciendo los ojos porque no llegamos ni siquiera a terminar de leer lo que nos proponemos. Eso se llama pereza. La pereza es aquella que hace 20 minutos podías estar cantando, brincando, lo que sea, pero en este momento de pronto te tiene cabeceando. Es una pereza espiritual. Hermanos, cuidado. Cuidado, la pereza espiritual es la única que nos impide doblar nuestras rodillas delante del Señor. No únicamente, como dijimos la semana pasada, para buscar al Dios botiquín. No, cuando se me complica el asunto, ahí doblo mis rodillas. No, mi hermano. Dios no es ningún botiquín de emergencia. Cuidado con la pereza espiritual. ¿Cuál es la esencia de esto? Es la actitud de no querer salir de la comodidad. Hermanos, si tú y yo sabemos que estamos teniendo pereza en algún área, tenemos que recapacitar y tenemos que esforzarnos. ¿Por qué es importante esto? Porque Dios no va a utilizar a ningún perezoso. Simón de Cirene venía del campo. Aleluya, qué lindo es el Señor. Dios usa gente ocupada. Dios usa gente en movimiento. ¿Cuántos dicen amén con la manita? A ver, poquitos, pero está bien. Que Dios los guarde, mis hermanos. Pero ya vamos entonces comenzando a ver un poquito más sobre este personaje. A mí me encanta cuando Dios puede mostrarnos cosas que no se ven solo a la simple vista. Vamos a ver la siguiente cosa. Vamos a ver. Simón no era de esa ciudad. En otras palabras, él era diferente. Si alguien se recuerda de qué parte es Cirene, recuérdense que ese lugar era del norte, la costa norte de África. Hermanos, quiero decirles algo, es casi seguro de algo. Y es que Simón de Cirene era alguien de piel de color oscura. Si me pueden colaborar los hermanos que están entrando a quitar el audio, se los agradecería bastante. Gracias. Entonces, yo no sé aquí en Colombia, hermanos, y por favor, no quiero ser irrespetuoso, pero de donde yo viví muchos años, para alguien decirle alguien negro, esa es algo pesado, no se usa mucho, no se siente bien decirle a alguien, miren, allá va caminando un negro, eso es ofensivo, no lo usamos. De donde yo viví, se dice, pues allá va un moreno. Eso es la forma, pero yo sé que en algunos lugares un moreno es simplemente alguien que tiene la piel un poquito más oscura, pero no es un negrito. Entonces yo no sé aquí en Colombia cómo es, pero ya tienen ustedes la idea de quién era Simón de Cirene. Era alguien diferente. Y en este punto, hermanos, Dios permite en mi vida, en este tiempo, aquí en Colombia, que puedo entender perfectamente a Simón de Cirene. ¿Por qué? Porque aquí en Colombia, hermanos, llevo 3 meses, creo yo, no creo que ya los cumplí. O bueno, yo no, menos de 3 meses. Hermanos,
por más que yo quiero, por más que me esfuerzo, yo soy diferente. Mi hablado es diferente. Mi aspecto es diferente. Mi cultura es diferente. Hermanos, no pasa. De pronto el Señor a veces permite que yo hablo con personas de la calle, del supermercado, con cualquier tipo de personas. Y a veces entablamos una conversación de unos minutos. Hermanos, les puedo asegurar, llega la pregunta que yo ya me espero después de unos minutos. ¿Y saben cuál es esa pregunta? ¿Y usted de dónde es? Así como hacen los de Medellín, los países. ¿Y usted de dónde es? Me dicen. Yo digo, ya, pues no puedo evitarlo. O sea, yo sé que soy diferente. Me oigo diferente, me veo. O sea, no puedo evitarlo. Por eso les digo, creo que Simón de Cirene tampoco podía evitarlo. Su color lo delataba. Su hablado lo delataba. Él no era un nativo de Israel. Dios usa, hermanos, personas diferentes. Dios siempre usa personas diferentes. Hermanos, ¿quiénes son esas personas diferentes? Son aquellos que no han perdido su identidad en Dios. Eso para Dios es alguien diferente. Estas personas no se sienten cómodas en un mal ambiente. Esa persona es diferente. No es aquel tipo de persona de que llega a un lugar y le da lo mismo lo que en la televisión esté saliendo y no pasa nada. Al contrario, se ponen a ver la música y la juventud con esos bailes y la desnudez. Y ahí está el cristianito también, hasta moviendo la pierna con las canciones del momento. Pero de repente pasa un hermanito y ya se acomodan. No pasó nada. No son diferentes. Son camuflados, son del mundo, pero creen que son cristianos. No son diferentes. Dios busca a personas diferentes, a personas que no sucumben ante la presión de grupo. Ay, hermano, eso es terrible. Aquellas personas que de pronto están en un trabajo y dicen, no, pues vamos a tener no es fiesta, es como un convivio aquí entre los compañeros. Digamos que nuestro personaje, nuestro amigo, nuestro hermano se llama Don Juan. Ojalá que no haya uno acá que se llame Juan, pero Don Juan le dice, Don Juan. El sábado tenemos un convivio con la empresa. Mira, todos vamos a estar ahí en la casa del patrón, en la finca de no sé dónde. Así que te esperamos, tenemos que venir. Y Juan, que es cristiano, ya sabe lo que en esas fiestas, en ese convivio, se ve. No es parte obligatoria de su trabajo. Sin embargo, toda la semana en el trabajo le están diciendo a don Juan, no te olvides que tenemos nuestro convivio el día sábado en la finca del patrón. Y Juan está con eso. Y otro día, Juan, incluso te encomendamos, lleva tú los chorizos, lleva tú esto, Juan, por favor, vamos a pasarla súper bien. Y Juan sucumbe. Juan va a comprar los chorizos, compra las bebidas y allá va nuestro hermano Juan a la reunión que él sabía en donde hay perversidad, en donde hay groserías, en donde hay murmuración, en donde no está el Señor, donde la música que ofende al Señor es lo más normal y donde la desnudez está a flor de piel. Pero ahí está Juan. Juan no es diferente, hermanos. Dios busca personas diferentes, con carácter, que puedan decir muchas gracias, pero ustedes saben, yo soy cristiano. A mucha gente como que le da vergüenza decir que es cristiano. ¡Qué terrible! Hermano, joven, amigo, que no te dé vergüenza de verdad decir y proclamar con tu frente levantada que tu vida le pertenece a Jesús. Eso es identidad, eso es tener carácter, porque Dios está buscando personas diferentes. Dios está buscando gente que se pare a decir muchas gracias. No, pero te va a botar el jefe, se va a poner molesto, donde de pronto, uy, no, qué falta de respeto que le está invitando y no vas a ir. Pues que me vote, si es necesario. Mi trabajo yo lo voy a cumplir de la mejor manera posible, me voy a esforzar. Esto no es de mi trabajo. Y si aún así mi jefe, por no asistir a su convivio mundano, va a tener una represalia en contra mía, que se haga la voluntad del Señor. Pero yo a Dios primero lo voy a engrandecer y lo voy a honrar en frente de otras personas.
Eso es alguien diferente. Aleluya, hermano. ¿Saben quién son estas personas que son diferentes? Esas son personas intachables. Son personas que tienen un buen testimonio, no solamente con los hermanitos de la iglesia, que en donde quiera que van, esas personas saben y dicen, no, con don Juan, con don Juan no se meten porque don Juan es intachable. Que si don Juan es dueño de un negocio, no, don Juan nunca van a pensar, uy no, don Juan me dio mala una vuelta, don Juan me está vendiendo algo sucio, algo dañado. No, ¿por qué? Porque don Juan es cristiano. Esa tienda donde trabaja don Juan, esa tienda la maneja y el dueño es un cristiano. Pueden estar seguros de que les va a ir bien. Eso es precioso, es alguien diferente. Hace poco una hermana que no puede estar acá, yo la aprecio muchísimo, muchísimo aprecio a mi hermana. Ella me contó algo y lo recuerdo en este momento. Ella me dijo que estábamos hablando eso, los billetes falsos, que para mí eso es algo nuevísimo, hermanos. Cada vez más me sorprendo de los billetes falsos. Para ustedes es normal, para mí es extraño. Ahora ya como que ya trato de tocarlos y yo no siento nada, pero yo digo, más de algún falso me va a salir algún día, que Dios me libre. Pero esta hermana viene y me dice, hermano, me dice, imagínese que una vez, no sé ni cómo, yo recibí un billete de 50,000 pesos y era falso. Yo nunca me di cuenta y fui a Medellín porque yo tenía que hacer unas compras con un señor que siempre volvía yo a comprarle a ese señor, y pues cuando me tocó pagar pasé los billetes y entre ese billete se fue el billete falso. Hermano, me dice, ¿cuál fue mi gran vergüenza cuando la persona me dijo, oye, te dieron un billete falso? Dice que la hermana cambiaba de colores con la pena. Yo le dije, hermana, ¿y le echó como la culpa a usted? No, hermano, menos mal, me dijo. Él sabía quién era yo, me dijo. Al contrario, me dijo, ay, no, ¿dónde le metieron ese billete? No, qué situación tan terrible. Nunca esa persona desconfió de la hermana. Nunca. ¿Por qué? Porque es alguien diferente. Tiene testimonio de cabalidad y que son personas intachables. Entonces, ¿qué aprendemos de Simón de Cirene? Era alguien diferente. Su piel, su rostro lo delataba. Imagínense esa escena. El Señor estaba ahí lastimado, haciendo todo lo que le había pasado. Y los oficiales tenían a un montón de gente judía. Eso era un espectáculo, era un show de mucha gente. ¿Y qué fue lo que les causó la gana de decir, a este lo llamamos para que ayude? Era alguien diferente, les llamó la atención. De la misma forma, llamamos la atención de nuestro Dios cuando actuamos de una manera diferente. Es por eso que 2 de Corintios 6:14 dice, ¿qué comunión tiene la luz y las tinieblas? ¿Qué comunión hay? Tenemos que ser diferentes. Sí, hermanos, tu vida no es diferente a la del resto del mundo, a la del resto de tus amigos. Déjame decirte, estás metido tristemente en la religión cristiana. Eso no te va a salvar, mis hermanos. Es necesario vivir una vida delante de Dios pura y también delante de los hombres intachable. Dios usa gente diferente. Entonces ya tenemos dos características que podemos ver en Simón de Cirene. La primera, Dios usa gente ocupada, o sea, él venía del campo, ¿verdad? La segunda característica es que Dios usa gente diferente. Él era del norte de África. Más adelante vamos a agrandar un poquito más la idea si él era o no era alguien de color, pero él era alguien diferente. Vamos a la siguiente. Es cortito, son 2 más creo yo y se acaba, no se preocupen, es algo muy práctico. Ahora bien, a personas ocupadas, a personas diferentes, comenzamos a ver otra característica. Simón estaba en el momento y en el lugar oportuno. ¿Qué indica esto, hermanos? O sea,
que eso no son casualidades de la vida, de que un señor venía caminando y que justo como dicen aquí, tan de malas que le cayó a él a las... No existe ni tan de buenas, ni tampoco existe el tan de malas. En Dios no existen las coincidencias, hermano. Dios toda nuestra vida la tiene planificada de una manera exacta y precisa. Hermanos, personas como Simón, ocupados y diferentes, son las personas que Dios va a llevar a momentos oportunos. Estos momentos oportunos, hermanos, tú y yo no los vas a poder entender. O sea, no sé si a ustedes les ha pasado o les va a pasar que de pronto es un día común y corriente, un día de los regulares, nada extraordinario. Y de repente estamos en una situación que no nos esperábamos. Nos aparece una persona, algo sucede y eso cambia el rumbo de ese día. Dios se asegura de llamar a personas ocupadas y diferentes para que estén en momentos precisos. ¿Y para qué? Para que esas personas puedan ver claramente el sufrimiento y la agonía por el pecado en otras personas y la ausencia de Dios. Recuerden que cuando al Señor lo lastimaban y lo golpeaban, lo torturaron. La Biblia dice en Primera de Pedro que Jesús llevó en su cuerpo el pecado del mundo. Eso lo dice Primera de Pedro 2. Jesús llevó en su cuerpo el pecado del mundo. Y entonces viene Simón y está viendo ese espectáculo. Entonces, ¿qué podemos aprender de eso? Dios nos va a llevar a momentos específicos en tu vida, mi hermano, en donde tus ojos van a ver claramente el sufrimiento por el pecado de otras personas. Eso va a pasar, hermano. La Biblia dice en Romanos 8:14, los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Hay que ser guiados por el Espíritu de Dios. Hay que ser guiados, hay que tener esa sensibilidad de escuchar la voz de Dios. ¿Cuántos casos no se han visto de que de pronto alguien iba para un lugar y Dios le dice, o algo sienten, no, voy a ir a visitar a cierta persona, y justo por hacer eso se salvan de... ¿Cuántos casos yo no he escuchado de esos, hermanos? Es cuando alguien puede ser guiada por el Señor. ¿Saben lo que dice Marcos capítulo 1 versículo 12 de Jesús? Dice, enseguida el Espíritu le impulsó a ir al desierto. El Espíritu es el que va a impulsarnos a estar en momentos indicados. Y creo que me parezco un poco a Simón de Cirene. Les quiero contar algo que me pasó hace varios años. Había no me recuerdo por qué, pero supe de una pareja de que tenía una situación muy difícil. Solo sabía que tenían problemas, simplemente que tenían problemas y que nadie los visitaba y que nadie los cuidaba, porque aparte de todo vivían como, no sé, como a una hora y media de manejo en carretera muy rápida. Entonces, pues no era muy agradable, no era muy codicioso decir cuántos van a ir a visitar a los hermanos, no, muy lejos. Pero algo pasó. Yo sabía de que teníamos que ir, incluso hablando por teléfono, quedábamos y dijimos, sí, hermano, lo vamos a ir a visitar. Pero en mi corazón yo decía, no, que ir hasta por allá, no. Y aparte no se miran como de esa gente como que uno dice, ay, tan agradables, tan amenos. Uno dice, va a estar difícil esa reunión. Y así como Simón de Cirene, sin voluntad, yo me estaba haciendo el loco, así se los digo. Hasta que mi esposa vino y me dijo, no, vamos, hagamos el esfuerzo, mira que ya te comprometiste, están en necesidad, mira, vamos. Y yo dije, bueno, pues vamos a ir este sábado. Pero en mi corazón yo no quería, yo sabía que yo era como que no quería ir. Hermanos, hicimos ese viaje y llegamos a la casa de esa pareja, pero el Señor permitió algo que yo mirara. Y fue que justo entrando a la puerta de su casa, ellos tenían una como librería, pero muy pequeña, con unos cuantos libros. Y en la parte de arriba, había un libro
Cuando yo entré, ellos se dieron la vuelta y siguieron a la cocina, pero yo entré y por, no sé, el Señor me hizo hacer esto. Volteé a ver la librera y cuando el libro principal de lo que estaba arriba, incluso con uno de estos, como con un separador, o sea, da la impresión que lo están leyendo, ¿no? ¿Saben qué es lo que decía el libro en el título? Decía, ¿cómo pasar un divorcio exitoso? Algo así decía, no me recuerdo exactamente, pero era cómo terminar o cómo hacer para que un divorcio sea pacífico. Y, hermanos, yo tuve un momento agradable con ellos, hablamos, compartimos, pero en mi mente lo único que pasó por mucho tiempo fue, estos hermanos están a punto de divorciarse. Y, Señor, y yo no quería venir acá. Entonces, ¿qué pasa con esto? Me pasó lo mismo que a Simón. Fui llevado por el Señor a un momento que yo ni quería, pero que Dios abrió mis ojos en ese momento para ver la necesidad tan grave que tenía ese matrimonio. Un matrimonio con hijos ya grandes, con un bebé. Era algo serio y yo pensar, para que alguien esté leyendo ese tipo de libros, es que es serio. No están jugando. Hermanos, yo me sentí mal, yo decía, Señor, perdóname. Y hoy logré entender, Dios impulsa nuestros corazones para que hagamos su obra, para que estemos en lugares determinados. Hermanos, yo pude entrar a esa casa completamente directo y sentarme en el sofá y nunca ver ese libro. ¿Ustedes quién creen que fue el que me inquietó a voltear a ver a la izquierda? Fue Dios. Yo no sabía qué tal yo entrando a ese lugar y buenas tardes y comenzar. No, hermano, yo llegaba a compartir con ellos. Dios me impulsó a que volteara mis ojos y pudiese ver eso. Desde ahí, hermanos, mi vida cambió. Comenzó a cambiar. Le pedí perdón al Señor y esto nos da la pauta para el último punto, el penúltimo punto de la vida de Simón de Cirene. Y es que al momento de estar cerca de la necesidad, miren lo que sucede. Nuestros ojos van a ser abiertos, hermanos, al estar cerca y llevar la carga por alguien que está condenado a muerte. Condenados a muerte. Yo sabía que ese matrimonio no iba para ningún lugar. Ya la condenación en sus vidas ya estaba. Pero cuando Dios abrió mis ojos, hermanos, allí comencé, yo no comencé a ver cuánta gasolina me iba a hacer para ir a visitarlos. A mí no me interesaba, ya mi vida era, no. Tengo que hacer algo, Señor, algo puedes hacer. No, Señor, y a llamar al hermano, ¿cómo estás? No, muy mal, no. Vamos a orar, vamos. Yo doblaba mis rodillas, yo, Señor, por favor, quita esa mentalidad. Señor, dales una oportunidad. Señor, que vuelva tu presencia a esa casa. Y yo oraba, y yo le rogaba, y no me rendía porque yo no quería ver ese hogar destruido. Hermanos, tanto era así que después yo tenía de pronto algunas prédicas o grababa discos de nuestro pastor o algo y yo decía, esto le puede servir a tal hermano, sin que me preguntaba, hermano. Yo viajaba mi hora y media solamente para darle ese disco al hermano y decirle, oye, escucha esto, te puede ayudar. Eso era lo único que iba a hacer y me regresaba mi hora y media de camino, en todo el camino pensando, Señor, no permitas que el enemigo destruya este hogar, haz tu obra, Señor. Pero eso pasó hasta el momento de estar de lleno viendo la condición y la condenación que tienen otras personas. Cuando esto sucede, mis hermanos, nuestra vida cambia por completo. Esto sucede cuando decidimos llevar la carga y la cruz de otros. ¿Saben qué sucede? Nuestras necesidades se minimizan. Ya no pensamos tanto en lo que nos hace falta, que en el problema familiar. Hermanos, la mente tuya solamente va a estar en pensar, Señor, haz algo. Señor, por favor, ayuda a esta persona. Señor, mi tío, no, yo tengo que ir. Señor, mira esta pareja. Señor, mira esta situación. Mira a mi jefe, mira a alguien. O sea, Dios te va a poner a ti en situaciones donde Él va a estar poniéndote para que tú puedas ver la necesidad de otros. Y si tú escuchas la voz del Señor,
tú vas a saber de que tu vida está en pos para que esa persona se salve. Ya no, esa persona, recuerden a Jesús, él ya no se podía levantar, ya el pecado, las marcas, todo lo que a él le hicieron, ya no lo permitía llevar su cruz. Pero no, hermanos, ahí apareció Simón de Cirene, que al inicio, como me pasó a mí, no quería llevar la cruz de otro, pero después él accedió a cargar a esa cruz y ayudar a un necesitado. Simón pensó en un momento, mis hermanos, que él llevaba la carga física de alguien. Sin embargo, este ser condenado, este ser lastimado, este ser herido y humillado, en realidad fue quien le dio vida eterna a Simón. Qué ironía de la vida. Encontraremos al Señor, hermanos, de una manera tan diferente cuando nuestras vidas es en pos de ayudar a otros. En un momento tú te darás cuenta que tus ojos son abiertos y tú ves y dices, ¿yo? O sea, el Señor me está usando a mí para interceder por estas personas. Y cuando tú te das cuenta, tú miras la obra del Señor en esas vidas y tú lo único que haces es asombrarte y decir, ¡oh, Señor! ¿Cómo pudiste rescatar esto? ¿Y cómo me usaste a mí? No lo puedo creer. Es porque Jesús te voltea en ese momento su rostro a verte y te hace saber de quien lleva la carga tuya en realidad es Él, cuando tú te preocupas por otros. Ay, mis hermanos, este era Simón de Cirene. Hermanos, escúchenme una cosa. El dar nuestra vida por el auxilio de otros nos llevará a conocer al autor de la vida. ¿Qué aprendemos de este cuarto punto? Dios se revelará al cargar la cruz de otros. Hermanos, dejemos por un momento, y en este tiempo que vivimos, hermanos, créanme, las oportunidades de servir a Dios de esta manera abundan. Hermanos, algunos de ustedes no piensen en hermanos de la iglesia, aunque la Biblia dice que primero los hermanos de la fe, pero bueno, pensemos en la gente con que tú te relacionas. Tú sabes de alguien que está asustado o de que de pronto le detectaron el virus y tiene temor que se está muriendo. Has sabido de personas que incluso alguien falleció y esa familia está destrozada y estás ahí. Hermanos, tantas oportunidades Dios nos va a dar para que comencemos a cargar la cruz de otros. ¿Sabes de algún hogar que se está destruyendo? ¿Sabes de una relación que no está funcionando? ¿Sabes de una jovencito o de una jovencita de que conoce del Señor pero se está yendo al mundo a pecar y que cada vez más el pecado la está atrayendo más y atrayendo? ¿Sabes de esos casos? Hermano, tú que estás bien, carga la cruz de otros. Métete en el camino, ayúdalos, hermanos, no los dejemos morir. Tengamos la actitud del soldado. ¿Saben cuál es la actitud del soldado americano? Es que dice, si un compañero mío cae, yo me aseguro de que yo me lo llevo. Yo no puedo, o sea, la mentalidad de ellos es que ellos no se pueden ir de regreso al cuartel si uno de sus compañeros está caído. Tienen que levantarlo. Y de pronto ya está muriéndose y no les interesa. Ellos rescatan a ese compañero. ¿Es así en nuestra vida, hermanos? Rescatémoslos. Dejémonos ser usados por Dios. Carguemos la cruz de otros, hermanos. Y cuando eso pasa, tus necesidades se van a minimizar. Te lo puedo asegurar. Y ya termino con la última cosa que puedo ver en Simón de Cirene. Algo muy precioso. Hagamos el resumen. Después de que Dios llama a gente ocupada, después que Dios llama y ve a gente diferente, después que Dios nos lleva a momentos y a circunstancias extrañas y después que Dios se revela a nosotros que debemos de cargar la cruz de otros, ahí les va el premio. Miren qué premio tan hermoso que Dios nos va a dar. La vida de Simón también nos dice algo muy hermoso. ¿Se recuerdan lo que leímos en Marcos? Que dice que y sus hijos eran Alejandro y Rufo. Uno dice, bueno, pues Marcos le dio por poner los hijos de él. No, cuando Marcos escribió eso, él puso esos dos nombres, hermanos, porque ellos eran personas conocidas en la iglesia de Roma. ¿Qué les quiero decir con esto?
la vida de Simón cambió completamente al estar al lado de Jesús y llevar su carga hasta el momento de la crucifixión. Yo me imagino de que Simón de Cirene escuchó cuando él decía: perdónalos porque no saben lo que hacen. Un encuentro con el Señor de esa magnitud cambia las vidas, cambia las vidas. El Señor de Él va a emanar, sale de Él virtud y podremos entender que Dios está llamando nuestra vida. Eso pasó con Simón. Pero entonces dice que Alejandro y Rufo pudieron ser grandes colaboradores y ayudas en la iglesia que estaba en Roma. ¿Saben que esta idea la confirma Pablo en el libro de Romanos capítulo 16, versículo 13? Vamos para que se despierten un poquito. Romanos 16, 13. Romanos 16, 13. Miren lo que dice Pablo. Por eso les digo, la idea concuerda. Saludad a Rufo, escogido en el Señor, y a su madre y mía. Parece que la madre había hecho un trabajo en Pablo, que incluso Pablo le decía, y también hizo un papel de madre conmigo. Imagínense, hermanos, lo que causó un encuentro con Jesús era la salvación de sus hijos. ¿Cuántos ustedes? Y yo sé que entre ustedes hay personas que sus oraciones son por sus hijos, por sus nietos, por sus descendientes. Y lo que oramos es: Señor, alcánzalos. Señor, ayúdalos. Yo te digo una cosa: ¿por qué no hacemos la prueba de la vida de Simón de Cirene? ¿Por qué no cargamos la cruz de otros? ¿Por qué no somos ocupados diferentes? Y porque si somos guiados por el Señor, si Dios le dio este regalo a Simón de Cirene de ver a su familia trabajando y siendo usados por Dios, de pronto el Señor puede hacer un milagro también con los que tú amas. ¿No les parece algo interesante? Interesante, hermanos. Miren lo que dice Hechos capítulo 11, versículo 20. Vamos a Hechos, un libro antes. Hechos capítulo 11, versículo 20. Miren qué interesante. Dice, qué hermoso. Leamos desde el versículo 19. Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre, Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero, versículo 20, había entre ellos unos varones de Chipre, ¿y de dónde? Y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Hermanos, ¿se dieron cuenta de dónde eran esos hombres? Algo me late, algo me late que Simón de Cirene tuvo que ver en ese movimiento, hermanos. Algo me late. Su vida cambió completamente. Sus hijos le servían al Señor. Y algo tan hermoso, hermanos. Miren, 2 hojas más adelante, miremos lo que dice Hechos 13:1. Miren qué cambio el de la vida. Hechos 13:1. Qué precioso es el Señor. Miren cómo transforma vidas, hermanos. Miren lo que dice. Había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía, miren lo que había: profetas y maestros. Bernabé, Simón, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca, y Saulo. Bueno, vamos, les voy a leer otra versión. Hechos 13:1. Para que de pronto vamos a descubrir algo interesante. ¿Quién estaba aquí? En la nueva versión internacional, Hechos 13:1. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros, Bernabé, Simeón, o sea, Simón, apodado, ya no es llamado, es apodado. ¿Saben cómo le decían? Apodado el negro. En la otra versión es el níger. Níger significa negro. Hermanos, creo yo
Y los estudiosos todos concuerdan que muy probablemente de este Simón al que apodaban o al que le decían el negro, es el mismo personaje del que estamos hablando. Mucha coincidencia, hermanos. Alguien diferente, alguien del norte de África, alguien de color, y ahora este personaje es un profeta y es un maestro. Díganme si no Dios cambió esa vida. ¿Fue coincidencia esa tarde que venía del campo? Su vida cambió por completo, hermanos. Con esto termino, hermanos. Dios cambia destinos. Dios cambia vidas. Simón de Cirene, un hombre transformado por Dios completamente. Él y su familia. Ojalá, hermanos, que algún día en el cielo se diga algo como el estilo: hermano Bernardo, un hombre transformado por Dios y toda su familia con él. Que se diga hermano Manuel Ramírez, un hombre transformado por Dios y toda su familia. Hermano Santiago Andrés, un hombre transformado por Dios. Hermano Bani, hermano José David, hermano Julián, hermana Gladys, hermana Patricia, hermana Gloria, hermana Ana, hermana Isabel, hermana Marta, una mujer transformada por Dios. Que eso sea así, que algún día se diga así de nosotros, hermanos. Qué lindo es el Señor. Qué lindo es el Señor, hermano. Yo creo que Dios nos da esperanza, Dios nos da un camino para poder transitar por él. Y lo lindo de este camino es de que Dios cambia nuestras vidas y la vida de nuestras generaciones. Que la vida de Simón de Cirene nos haya dejado algo en el corazón en esta hora, hermanos. Si algún día en nuestra lectura pasemos leyendo ese versículo como que, y llamaron a un tal Simón de Cirene que cargare la cruz de Jesús, que ya no pase tan rápido en sus corazones, sino que se recuerden de esto. Simón de Cirene somos cada uno de nosotros si nos dejamos usar por Dios para sus propósitos. Que Dios los bendiga, hermanos. Cerremos nuestros ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias en esta hora, Padre. Gracias por tu palabra, Señor amado. Gracias, Señor, por hablarnos, por tu revelación, por hacernos ver cosas, Señor, que en nuestra humanidad, en nuestra simple vista, tal vez no logramos captar, Señor. Gracias porque tú eres el dador de la sabiduría. Tu palabra es rica en sabiduría, llena de gracia, Señor, pero necesitamos siempre tu Espíritu Santo que nos las revele, Señor. Yo te doy gracias en esta hora por hablarnos de esta forma, mi Señor. Te bendigo, Señor, y te exalto en esta hora y te ruego que esta palabra quede en nuestros corazones y que cada punto podamos analizar nosotros y saber si nosotros somos escogidos de una forma al igual que Simón de Cirene. Graba estas palabras en nuestro corazón y a ti te damos toda la gloria y toda la honra. Bajo tus alas